Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estoy con mi limonada patria pura by the Lemon Tree Education. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me llena mucho, que es de sostenibilidad, de educación y de turismo. Y nos acompaña un buen amigo. Hemos trabajado juntos unos cuantos años. Harry Álvarez, que ha llegado hoy de República Dominicana. Tiene unas cosas que hacer aquí en Madrid. Y él es experto en turismo sostenible y educativo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Oli, un placer estar aquí con ustedes. Hoy es ya por la tarde. Él ha aterrizado temprano por la mañana después de un viaje largo. Un poquillo de jet lag, pero yo creo que estoy bien. Creo que estoy bien. Es parte del viaje, ¿no? Sí, es parte de la experiencia. Hablando un poco, ¿no? Entramos directamente en materia, porque hay mucha gente que dice, me gusta viajar, que esto está muy de moda hoy en día, ¿no? A la gente le preguntas cuáles son tus gustos, leer, viajar y ver series en Netflix, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta de que viajar puede ser mucho más que simple ocio? Súper buena pregunta para mí. Yo tomé mi primer viaje cuando tenía 6 meses. Mi mamá y papá fueron inmigrantes dominicanos a Estados Unidos. Y regresábamos siempre a la isla a ver a familia y todo. Pero no fue hasta después que me gradué de la universidad y tomé mi primer viaje a Costa Rica que me di cuenta que esos viajes que yo hacía fueron tan valorosos para mí en mi vida. Que yo tener que usar la letrina en el patio de mi abuelo me enseñó resiliencia. que tomar el agua y que me haga un poco de daño me dio resiliencia estomacal también. Y me di cuenta que viajar me ha impactado a mí en mi vida entera de una manera natural. Entonces, cuando comencé a trabajar en Costa Rica, yo antes pensaba que iba a ser médico, yo estaba haciendo medicina. Yo pensaba que iba a ser el próximo Che Guevara, vi como los diarios de bicicleta demasiadas veces, pero no, caí en Costa Rica y comencé a trabajar con estudiantes estadounidenses que venían a hacer viajes estudiantiles, de experiencias, y vi que lo que yo siempre quería era tener un impacto positivo en el mundo, y vi que hay más de una manera de hacer eso, y que el turismo sostenible es una vía para eso. Yo en el país donde yo vivo, ahora mismo, que es la tierra natal de mis padres, el turismo es un 20% del PIB. Entonces, tiene un potencial increíble para impactar comunidades. Entonces, si nosotros como viajeros trabajamos con locales, visitamos hoteles que son de familias y cosas así, podemos tener un impacto positivo en las comunidades y al mismo tiempo aprendemos muchísimo. No hay nada más importante e impactante que viajar y abrir los ojos como, wow, qué cool, o wow, qué impactante, qué feo que el mundo es así, o wow, qué diferentes son las gentes aquí, pero igualmente somos humanos. Entonces creo que el turismo y los viajes tienen un potencial grande de tener impacto tanto en nosotros como viajeros, tanto en la comunidad que visitamos. Yo estoy completamente de acuerdo. Es verdad que creo que estamos muy alineados tú y yo en ese aspecto y nuestras experiencias vitales, ¿no? Me encanta esto que dices de yo quería ser médico porque quería tener un impacto en la sociedad, ¿no? Y me doy cuenta de que hay otras maneras de impactar a la sociedad. Eso me gusta mucho. Eh, y luego, por hablar un poco de la experiencia, ¿no? que comentas, eh, es verdad que cuando somos padres, ¿no? O cuando estamos en nuestro proyecto educativo, seguramente cuando tú estabas estudiando en high school en Nueva York y fuiste avanzando y estabas como, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿No? Se habla mucho de la educación, pero poco de las experiencias, ¿no? Sí. ¿Qué aprende una persona viajando que no aprende en el aula? Porque tú llevas Sí. más de, no sé, 15 No años. lo digas. O sea, antes de empezar a grabar estábamos aquí haciendo memoria Calculando, sí, de los de un días. montón de cosas. Pero pues eso, más de 15 años en este sector de turismo educativo y has trabajado con muchos estudiantes, ¿no? Sí. Creo que eso entra muy y
no para darte una cura, pero entra muy en el tema de la IA ahora mismo. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas. Puede hacer cálculos, puede ser una herramienta increíble para todo tipo de cosas, pero no puede darte las habilidades blandas y las habilidades interpersonales. Y lo que vemos es que esas son las cosas que van a ser más y más valorables ahora. Ahora que tenemos estas nuevas herramientas, y eso es lo que te da las experiencias, así como de viajes o de service learning, te da una oportunidad de trabajar esas habilidades blandas. ¿Y de qué hablo? Cosas como la empatía. Que tú vas... Comienzo con esto. No hay mejor manera de romper unos prejuicios. Yo, por ejemplo, yo soy latinoamericano. Para mí España son los conquistadores. Pero yo vengo aquí y conozco español. Ahí podemos abrir un debate. Vengo aquí y conozco españoles, tengo amigos españoles y veo que no, que en realidad ahora mismo eso no es la realidad. Pero como yo rompí ese prejuicio fue viajando, conociendo y experimentando en esos sitios y viendo, wow, mis prejuicios están mal. Tiene la habilidad de, como hablé de la situación con mi abuelo, que no había baños, te da una resiliencia. Tú tienes que, cuando uno viaja, uno va a la cima de su zona de confort. El baño es diferente, la comida es diferente, el lenguaje es diferente y tiene que adaptarse. Y lo que uno aprende en esa experiencia son cosas que uno no puede aprender en las cuatro paredes de una aula. Son cosas que hay que aprender vía experiencias, obligatoriamente, en mi opinión. Yo sí que estoy de acuerdo en eso, ¿no? Al final, en The Lemon Tree Education nos dedicamos a esto también. Cuando alguien me pregunta a qué me dedico, yo siempre digo, me dedico al desarrollo personal de jóvenes a través de la herramienta de experiencias educativas en el extranjero, ¿no? Para mí es una herramienta que te va a hacer crecer como persona, esas habilidades blandas que comentas. Y es, o sea, lo que dices de cuando empezaste a viajar a Dominicana desde Nueva York para ver a tu familia y el contraste de unas cosas, no sé a qué edad empezaste a ser consciente de esto, ¿no? No sé si en algún momento era como, me tengo que ir ahora y tengo que cambiar mi burbuja de comodidad. Eso es un súper buen comentario, porque muchas veces uno como educador quiere que pase las cosas así en el momento, pero muchas veces es años después. En mi experiencia, yo no me daba cuenta hasta que ya era un profesional, que esos viajes me impactaron tanto. Que esos viajes que hice, a mí me mandaban cada verano a RD, porque mi mamá era muy estricta. Y, ¿sabes? La vida en una comunidad inmigrante en el Bronx de Nueva York es muy fácil caer en delincuencia y qué sé yo. Mi mamá no quería eso. Entonces me mandaba 3 meses a República Dominicana donde los tíos, donde los primos. Y era, ¿sabes? 3 meses sin tus padres en otro país. Era difícil, pero yo aprendí mucho de eso. Pero no fue hasta después. Y yo he visto lo mismo con mis estudiantes. Yo he tenido estudiantes, yo tengo un programa en República Dominicana que trabaja con una organización que se llama Fundemar, que trabaja con conservación marina en las costas de la República Dominicana. Como somos una isla, es un tema muy importante. Y ya tenemos desde el 2013 con ese programa, corriéndolo cada año. Y hemos tenido estudiantes que me escriben 4 o 5 años después que quieren regresar a Fundemar a hacer una pasantía porque ahora están estudiando biología marina. Y fue ese viaje que le puso eso como una opción frente a ellos. Porque lo que pasa muchas veces es que en la escuela tenemos muchas opciones. Tenemos matemática, biología, todo esto. Y lo aprendemos en teoría. Pero es diferente tú ir a un país y sentarte al lado de un biólogo marino y ver lo que ellos hacen en el día a día
y decir, wow, yo puedo hacer esto. O en mi caso, ver que yo no puedo ser doctor, que yo fui a tratar esa carrera y no me funcionó. Y fue mi experiencia también. Yo estuve trabajando en una consultoría y esto, y dije, no, esto no es para mí. Pero muchas veces es después. Entonces creo que como educadores y también como padres tenemos que tener paciencia, porque uno quiere que ellos tengan una reflexión inmediata y no es así. Pero voy a tomar el momento para decir que la reflexión es muy importante. Nosotros trabajamos bajo un módulo que es que hay una experiencia y después hay que hacer una reflexión sobre esa experiencia. Entonces, si vamos a hacer un día que vamos a salir al mar a monitorear para ver si vemos mamíferos como delfines y manatís, y después de esa noche vamos a aprender sobre por qué se hace eso, cuáles son los resultados, qué puede aportar eso, y ir más allá del tema para que ellos comiencen a conceptualizar eso mejor en sus mentes y poder así quedar grabado qué es lo que ellos quieren. Me encanta esto que comentas de parar y pensar y reflexionar, ¿no? Y decir, oye, ¿para qué sirve todo lo que hago, ¿no? ¿Cómo afecta, cómo impacta? Y ahí creo que hay una diferencia, ¿no? De viajar para consumir o viajar para aprender, ¿no? Es verdad que a veces vamos de turismo y es como, nos vamos a Roma y tengo mi guía de las cosas que hay que ver sí o sí, pam, 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 y vamos con el piloto automático, foto, pum, next, ¿sabes? Y a veces estamos también muy preocupados por cómo nos va a quedar el vídeo o cómo la foto para redes sociales y no interiorizamos, vamos con ese piloto automático que hoy en día en la sociedad occidental vamos todos así, ¿no? No nos paramos a reflexionar mucho. ¿Tú qué diferencias ves en entre viajar para consumir y viajar para aprender? Es un reto para mí grande, especialmente donde yo opero, en la República Dominicana, porque mucho del turismo, mucha gente que va a Punta Cana y van a los todos incluidos y es muy para consumir. Y yo intento enseñar un lado diferente de la isla, que tenemos flora y fauna, que tenemos parques nacionales y todo eso. Creo que estamos en un momento de cambio. Por ejemplo, yo cuando hablaba de sostenibilidad, la gente me veía, eso no es tan importante, la gente no toma decisiones sobre eso, no va a afectar las ventas. Y ahora yo estoy viendo ese tema cambiando. Estoy viendo como que más y más empresas lo están tomando en serio y más gente lo está haciendo parte de su decisión de viajar. ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo puedo ir a un todo incluido en Costa Rica o en Puerto Rico, en Costa Rica o en España, y si estoy dentro de las 4 paredes de un todo incluido, no estoy experimentando una playa y una piscina. Y muchas veces ni van a la playa, se quedan en la piscina. Mientras tanto, que si vas a tener una experiencia más sostenible y más inmersiva, vas a aprender sobre la cultura. Vas a ir a aprender sobre el merengue, la bachata, la cumbia. Vas a aprender sobre las comidas. Mucha gente va y no come comida dominicana. Yo tuve un cliente, que hasta pasa con nosotros, tuvimos un cliente, que eran amigos de unos amigos, y se pasaron una semana con nosotros, y al fin del viaje yo le invité a mi casa a comer conmigo, y yo le cociné un sancocho, y era la primera vez en el viaje que habían comido comida típica dominicana, porque es muy fácil no comer comida típica. Y la comida es una gran parte de la cultura, es como venir aquí y no comer tapas. Entonces, creo que esas experiencias donde uno se somete a experienciar la cultura de una manera inmersiva son más enriquecentes. Uno se va más satisfecho, porque las otras cosas, la playa, la piscina, todo, siempre están, pero es como, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo aprender sobre esa cultura? ¿Y cómo puedo tener un intercambio? Esto o sea, me lleva un poco a la siguiente pregunta, pero yo soy muy fan de si vas a un sitio, tratar de
de verlo con los ojos de un local, Ujú. de ir a los sitios donde iría un local, de ponerte a caminar, Sí. per- perderte, ¿sabes? Y no ir con ese guía que te lleva, te sube, te baja y te háganse la foto aquí, te cuenta sus historias y ya, ¿no? Em, que es mucho lo que dices. Oye, prueba la comida, entiende cómo huele el país, cómo sabe, ¿no? Ponte incómodo. También, Hay que ser también. un poco incómodo porque la realidad es que si uno viaja, no puede esperar que España tenga la misma situación para mí que yo tengo en Estados Unidos, en República Dominicana. Parte de visitar otros sitios es experimentar algo diferente. Entonces, los baños pueden ser diferentes, la comida, la gente habla diferente, el español es diferente aquí que en Chile, que en República Dominicana. Entonces, como que hay que exponerse a eso. Pero una cosa que dices de los locales, que creo que también es un problema y algo que tenemos que mejorar, es que mucha gente le tiene miedo al local. Mm. Como que hay mucha gente que dice, mira, no, es que te van a tratar de engañar o esto, no puedes salir de aquí porque te vas a pasar algo. Y obviamente hay sitios donde hay peligros, como en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad grande, pero la mayoría del tiempo, si tomas el tiempo de formar una relación con un local, va a ser la parte más enriquecida de tu viaje. Vas a aprender, vas a tener una conexión personal con alguien allá y te va a enseñar cosas que no vas a ver de otra manera. Entonces, siempre le sugiero a la gente que trabajen con gente locales, que cuando estén allá, que tomen el momento de hablar con los locales, que le pregunten cosas y que traten de aprender un poco del idioma local, que no podemos ir y esperar que nos acomoden a nosotros. Sí. Parte es Me el... me gusta esto de no podemos o sea, no se van a acomodar a nosotros, nosotros tenemos que acomodarnos al entorno, al igual que si hace frío y te pones un Sí, abrigo o hace calor y te quitas el abrigo, pues esto es lo mismo, ¿no? sí, exacto. Yo, por ejemplo, la República Dominicana tiene una cultura muy bullosa. A mí no me gusta, yo no soy bulloso, no soy tan... Me gusta bailar, pero me da ansiedad estar en un sitio que hace tanta bulla, pues yo lo defiendo, porque eso es parte de la cultura. Entonces, si alguien viene y está en un sitio donde está muy alto, como turista, en vez de decir, vaya, bájame la música, no, yo tengo que adaptarme a esto, porque yo estoy aquí momentáneamente y estoy experimentando esto, y es parte de la experiencia, estar un poco incómodo. Hay, bueno, Harry tiene una empresa, fundó una empresa que se llama Offbeat Travel, ¿no? Sí, Habláis de que ofrecéis experiencias transformadoras, ¿no? sí. ¿Qué hace falta para que un viaje sea una experiencia transformadora? Uf, súper buena pregunta. Creo que vamos otra vez a la zona de confort. Creo que tiene que ser un viaje que te saque un poco de la zona de confort, que te esfuerce a aprender algo diferente sobre la cultura, sobre ti mismo, sobre la situación sociopolítica de la región, no sé, pero tiene que empujarte a aprender algo. Eh, en Offbeat Travel trabajamos, como igual que los limoneros, trabajamos mucho con estudiantes. Entonces, eh, al nivel de estudiantes, nosotros nos gusta mucho eh, poner una experiencia, puede ser, para usar otro ejemplo que no sea lo marino, un día de servicio comunitario, que vayamos a voluntariar con unos albañiles a mezclar cemento y cementar un piso o hacer una letrina o hacer una casa. Ok, tenemos esa experiencia. Los estudiantes ayudan a los albañiles. Se forma de una manera que ellos entiendan que son parte de, pero no son los que vienen a arreglar todo. Que es algo también que hay que evitar. Ese famoso, ¿cómo se llama? Colonialismo. Sí, pero hay una expresión que usan, se gusta mucho usar, ¿cómo se dice? El, el síndrome de Salvador. Sí. Entonces, tienes esa experiencia, mediodía. Después vas a una ONG que se dedica a esa zona tiempo entero y te da una charla sobre
los problemas sociopolíticos de la zona. Aprendiste ahí algo. Después de noche vas con tu grupo y lo reflexionas, lo hablas, y ahí ya ahí se vuelve una experiencia más transformadora porque ya tienes todas las informaciones y ahora tú puedes tú mismo comenzar a reflexionar y ver cuál es el próximo paso. Cómo yo voy a cambiar mi día a día basado en esa información que yo acabo de obtener. Una experiencia transformadora también puede ser algo mucho más simple para un turista que viene a viajar. Puede ser alguien que es la primera vez que sale del país, que llega a República Dominicana o a Costa Rica y ve un mono por la primera vez. Eso lo transforma. Eso es algo que solo lo ven en zoológicos, en televisión. Y tener un mono ahí es algo que te transforma. Entonces, varía mucho dependiendo de la persona, pero puede ser tan intenso como inmergirte en un acto de servicio comunitario o aprender un lenguaje. O sea, como ustedes saben, la mejor manera de aprender un lenguaje es inmersión, vivir con una familia, tener que hablar el idioma para poder comer. Son el tipo de cosas que te transforman. Así es que los viajes se hacen transformadores. Venga, según hablabas, y me acuerdo cuando empezaste en el 2012-13 en República Dominicana con los Bateyes, Sí. ¿te acuerdas de esa chica que vivió esa experiencia, conoció la problemática de las personas en las Bateyes, que es que en el fondo son gente que nace ahí Sí. y no están reconocidas por nadie? Uh-huh. Entonces no son Es un tema complicado. ni dominicanos, ni haitianos, ni de ningún lado. Entonces, para hacerse legales, tienen que ir al registro, pero eso cuesta dinero, un abogado, saber de un proceso. Sí, ¿Te acuerdas sí. de esa chica Sí, claro, que fue y recaudó fondos. efectivamente, después de vivir, o sea, bueno, cuéntalo tú. Pero me encanta esto por dos maneras. Me encanta, te voy a hacer el cuento, pero me encanta que tú 13 años después te recuerdas de esto. Entonces eso también te transformó a ti, en algunas maneras. Esa chica hizo el programa. Bueno, y cuando yo estuve contigo viendo esa comunidad de los Bateyes y entendiendo cómo funciona la industria del azúcar, Sí, no, es intenso. cómo se producen muchas cosas, y dices, y estamos aquí en República Dominicana, que para España es Punta Cana. Ajá. Y otras cosas, pero dices, República Sí. Dominicana es diversiones, no sé qué, Claro. no sé qué, y luego ves otras realidades. Y Y dices, está muy cerca. wow. Está muy cerca. Para dar un poco de contexto, los Bateyes son comunidades que viven dentro de los campos de azúcar en la República Dominicana y son mayormente migrantes haitianos que vienen y viven en unas condiciones muy básicas porque son comunidades que no deben ser comunidades. Eran como habitaciones que daba las empresas azucareras para los trabajadores que vengan por temporadas, no para que la gente viva ahí tiempo entero. Entonces no hay agua corriente, no hay electricidad, o sea, muy malas condiciones. Y ese estudiante vino en el 2013 y vio las condiciones, aprendió sobre los temas y regresó a su casa y ella no solo que recaudó fondos, creo que fueron algunos, hemos tenido varios estudiantes que recaudan fondos. Entonces ella, Yo no sé si esta chica consiguió como $15,000. creo que ese es el monto que me llega a la cabeza, fueron como $15,000 y con eso... Y tenía que 15, 14, 15 años. Sí, 14, 15 años. No solo eso, ella fue a la legislación local de su estado y presentó sobre los Bateyes frente a los diputados de su estado, enseñándoles sobre los Bateyes a ellos. Que eso fue impactante para mí. Recaudó $15,000 porque con esos $15,000 lo que hicimos fue que le ayudamos con el proceso, como creo que en el momento fueron con algunos 50 o 75 personas a conseguir sus papeles. El primer paso es regresar a Haití, buscar el pasaporte haitiano, regresar, todo un proceso que es muy complicado, pero ella fue una de muchas. Durante la pandemia tuvimos otra estudiante que había viajado unos años antes y recaudó $40,000.
ella quería hacer un centro para los envejecientes en la comunidad. Eso es un poco complicado, como que hacer todo un edificio, como ella quería como para repartir comidas. Entonces, al fin la convencimos a, mira, eso es un proyecto que es un poco difícil de mantener, no es sostenible, pero si usamos esos fondos, eh, ahora más que estamos en pandemia, la gente está sufriendo para repartir comida a esas mismas personas. Y con esos $40,000 repartimos una canasta básica durante la pandemia y hasta como el 2023, creo que damos como 3 años, semanalmente a 80 familias. Wow. Que hace, son impactos, ¿sabes? Obviamente quisiéramos seguir para adelante y todavía lo hacemos con algunas personas, pero son cosas que ellos vienen, aprenden y quieren aportar y ahí ves el impacto que eso tuvo en ellos. Bueno, como también lo que decías de Fundamar, ¿no? Oye, Sí. voy, viajo, experimento unas cosas, lo siento, lo interiorizo y me hace clic algo en la cabeza, ¿no? Y también, también no solo, por eso yo creo que lo que hablas ahorita de no solo ser consumir, porque ahí estamos hablando de ellos están consumiendo, que es bueno en ese sentido. Pero lo que me gusta de lo que hacemos nosotros es que también apoyamos los locales. Por ejemplo, en Fundemar, tanto como en los batalles, ahora te hago un cuento. Hace como 8 años, 5 años, estábamos 5 o 8 años en el entrenamiento de los guías y una de las guías, hacemos en un círculo y una de las guías habíamos contratado es dominicana, de la zona de los batalles, pero la contratamos y estábamos en el círculo y preguntamos, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros este verano? Y ella dice, mira, mi nombre es tal y tal, yo estoy aquí porque esta empresa le construyó la casa a mi mamá y yo quiero dar para adelante. Wow. Entonces, son ese tipo de cosas que no solo impacta a los estudiantes, sino a la comunidad también positivamente. Igual con Fundemar. Yo estaba los otros días en una visita con Fundemar, con un nuevo cliente, dándole la vuelta, y me topé con Michael. Michael era un chico de 15 años que comenzó a seguir los grupos y se hizo voluntario de Fundemar y ahora es el encargado de los voluntarios en Fundemar. Trabaja ya tiempo completo, es todo un científico ya. Entonces yo creo que ese es el doble filo, de que impacte en nosotros, pero también que tenga un impacto positivo en las comunidades que visitamos. Esto o sea, es muy interesante, ¿no? Porque a veces muchos de estas experiencias o también algunas de las experiencias que los estudiantes que tenemos en Delemon Tree viven, ¿no? Se tratan o nacen del interés de construir puentes entre culturas, ¿no? Y que no sea solamente una versión de ese multiculturalismo, ¿no? ¿Cómo se pueden construir esos puentes entre culturas? ¿Cómo puedes conectar, ¿no? Y que todo se enriquezca? Al final se crea un ecosistema, ¿no? Porque para Fundemar, que es verdad que vosotros trabajáis predominantemente con estudiantes estadounidenses, ¿no? Con adolescentes estudiantes. Que lleguen gente de personas de Estados Unidos, vean el proyecto y luego quieran involucrarse, pues al final se está haciendo una red de conexiones donde a lo mejor alguno llega a ser el científico de referencia de este tema y como tiene esa conexión con Fundemar, Fundemar aparece un científico de primera categoría donde dices, ostras, ¿y cómo habéis conseguido que esta persona llegue aquí y os dé voz? Y, ¿no? Dices, bueno, pues porque vino aquí con 15 años, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajáis o cómo dirías tú que es mejor construir esos puentes entre culturas? O sea, ese es el trabajo difícil y el trabajo que toma tiempo. El trabajo de organizar comunidades, por ejemplo, es muy difícil. Hay que ser muy paciente. Hay que crear relaciones de largo plazo. ¿Sabes? No es que uno pueda entrar a una comunidad y decir, quiero hacer esto por este verano y me voy el próximo verano y no regreso. En Bate Montecoca llevamos ya 13 años o más. 14 años. Wow.
Eh, con Fundemar, Yo te veo igual de joven, ¿eh? con Fundemar llevamos igual, 13 años, entonces 14 años, entonces como, y hemos tenido retos, y es no darse por vencer cuando hay retos y siempre empujar a más, pero con la comunidad en mente, no solo tener el cliente, o sea, obviamente que hay que vender, hay que tener los clientes en mente, pero también tener en mente el impacto en la comunidad. Y nosotros, por ejemplo, tenemos todo un equipo de impacto entre Offbeat Travel y hacemos un reporte de impacto anual que debe salir en cualquier minuto. Están tardes ellos este año. Ahorita. Eh, pero son, ¿sabe? Resaltando los logros y aprendiendo de los errores. Eh, al nivel hablando de cómo hacer que organización comunitaria. Al nivel de crear esos puentes, más básicamente es, nos tenemos que encontrar en el medio. No puede ser que esté así, un power structure de arriba para abajo. Tiene que ser que somos iguales. Un ejemplo, hacemos una actividad. En República Dominicana somos enfermos con el béisbol. La pelota, le decimos nosotros. Hay muchos beisbolistas dominicanos en la liga. Sí, creo que un 20% del MLB. Entonces, ¿qué hacemos? Los estudiantes de nosotros que vienen saben poco sobre el béisbol. Entonces, pues ellos siempre quieren hacer como una actividad con los niños para enseñarle algo. Entonces, no, eso no enriquece, que ellos no van a aprender nada de ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Los estudiantes locales le enseñan a los de nosotros sobre el béisbol y lo ponen lo enseñan a usar el bate, a usar el guante. Entonces equilibra el power structure un poco. Porque la realidad es que cuando uno viaja, especialmente en sitios como República Dominicana, Costa Rica, hay un cierto estructura de poder que el turista lo ven como más alto que el local. Y hay que romper eso un poco. Hay que llegar a los sitios y estar en la misma página. Y hablamos de eso un poco con el tema del lenguaje, que como turista uno vaya y aprenda un poco de la lengua antes y no estar como exigiendo que hablen el idioma de uno, y ser un poco más humilde en ese sentido. Así creo que se crean los vínculos, los puentes reales se crean al mismo nivel. Porque si tú creas un puente, si estás así, no vas a poder cruzar. Tiene que ser que los dos lados estén en el mismo nivel y que haya aprendizaje y que haya valor de ambos lados. Esto me encanta porque es verdad que da igual el lado, puede ser que unos tengan mucho ego y los otros también, ¿no? Entonces, estos puentes entre culturas que se tienen que construir, me gusta que, oye, tenemos que nivelarnos. Exacto, y estar al mismo punto, que eso ayudaría mucho a eliminar muchas cosas malas en el mundo. Sí, yo lo comenté en el comienzo sobre los prejuicios. Creo que viajar es un modo muy bueno de eliminar prejuicios. Yo creo, no se me olvida quién fue el que lo dijo, pero dice que el racismo se puede eliminar si uno viaja más. Si uno conoce otros sitios, si uno va a otros sitios y conoce, uno aprende sobre otros sitios y se da cuenta, wow, somos iguales, como que somos humanos. No, y oye, qué interesante es la otra persona, sí, la otra cultura. Tenemos la suerte, tú y yo, de haber aterrizado, ¿no? en una organización que nos abrió el mundo y poder conocer gente de Mongolia, de Birmania, de Fiji, de Tailandia, de Ghana, de Perú, de todos lados, de España. Sí. Y para mí eso es brutal, ¿no? Y es algo que le digo a todo el mundo de viaja, siempre con un enfoque, ¿no? Con un objetivo. Sí. El viajar por viajar, por descubrir, tampoco lo veo, porque no le veo sentido, ¿no? Sí. Para eso quédate en casa.
Y en términos de desarrollo personal, hemos tocado algunas cosas, pero ¿qué habilidades se activan más viajando desde tu punto de vista? Creo que el sentido de comunidad, creo que uno aprende sobre el valor de la comunidad. Cuando uno se va a su comunidad y se da cuenta que tiene todo un apoyo que no realiza de día a día, de wow, es que yo tengo mucho apoyo en mi comunidad. Y después entrar a una comunidad nueva y buscar ese apoyo, uno aprende mucho sobre el valor de la comunidad. Hablé mucho de la empatía, creo que de sentir cómo se siente el otro. Eh, en inglés se dice grit, pero creo que resiliencia sería el término también. Creo que uno aprende mucho de sí mismo y lo que uno puede y no puede hacer y se va un poco más allá de lo que puede y cuando lo logra, de wow, yo puedo, le da una confianza también en uno mismo. Eh, Creo que confianza es algo que yo he notado mucho. Hasta mis propios hijos. Yo viajo como, yo tengo 2 hijos de 5 y 10 años. Y cuando yo veo a Sebastián, por ejemplo, que vino aquí a Madrid hace unos años y, y lo vi hablando español con locales y el orgullo que él sentía que él podía hablar español y esa confianza que le dio, wow, yo puedo hablar con mucha gente en el mundo, eso es algo muy bueno para cualquier estudiante que le dé esa confianza, más en este mundo donde con las redes sociales muchas veces uno como que lo bajan mucho y como que uno siente esa confianza, creo que es muy importante. Eh, Creo que también lo que hablamos un poco ya es de eso de romper prejuicios también. Eso ayuda mucho, viajar ayuda mucho con eso. Eh, pero sí, creo que esos son los mayores. Ahí comulgo mucho con esto, ¿no? El romper prejuicios. Fíjate, a mí me pasó con Marruecos. Mm. Eh, Así que hay mucho. A mí se me olvida siempre que estamos tan cerca. claro, estamos al lado, en España estamos al lado. No sé si Mi, son... mi esposa nos estudió en Granada. Entonces ella, cuando fuimos, ella estudió, mi esposa hizo un study abroad aquí en España cuando estaba en bachiller y no, en la secundaria. Y eso le impactó tanto a ella. Ella todavía está en contacto con sus host parents. Ellos vinieron a nuestra boda. Nosotros vinimos aquí y nos quedamos una semana en la casa de ellos y tratan a nuestros hijos como nietos. Y ese es el tipo de, con hablo de comunidad, eso es lo que yo digo. Es que, mire, ya mi esposa tiene una comunidad en Granada. Entonces, lo que hablo es que en Granada se ve mucho eso de la influencia Árabe. árabe aquí, que Sí. yo tampoco como, no crecí con eso. España es un país muy interesante de mezclas culturales, Sí, de cultura prerrománica, de cultura románica Galicia árabe. también y todo. Sí, hay una cultura celta. Exacto, eh, como de, yeah, sí. Gaelic, yeah. Em, y efectivamente todas esas cosas, esas mezclas, ¿no? Y es muy bonito mirar a la historia y entender cómo antes en las ciudades vivían árabes, judíos, cristianos, Juntos. juntos pero no revueltos, también he de decir. Exacto, sí, sí, eso que digo. Y no pasa nada. Eso. Pero efectivamente, cuando viajas, te ves cómo a lo mejor cosas tan sencillas como el pollo es pollo, pero está cocinado diferente, Sí. ¿no? O vas a la India y no puedes comer vaca porque es sagrada. Like, wow, qué shock. Y ves, y tú dices, y no sabes lo que se pierden. Pero sí, uno aprende mucho, uno aprende mucho. Yo tuve una experiencia similar, como dices, así de vivir juntos, pero no revueltos, cuando fui a Bosnia, que es un sitio que ha tenido muchos conflictos. Y yo estando en Sarajevo, fue increíble escuchar las campanas de las iglesias tocando y el llamado a las oraciones de Islam al mismo tiempo. De wow, se puede. Sí, 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 sí. Em, y ¿tú crees que este tipo de experiencias te preparan mejor para la vida adulta que la universidad, por ejemplo? Creo que son
ambas son importantes, pero creo que sí te digo 100% que una educación universitaria sin experiencias no es lo mismo. Eh, el estudiante que hace study abroad o que hace cualquier intercambio o que se hace experiencias o que viaja, sale con un entendimiento mejor del mundo. Y al fin llega a trabajar con experiencia. Que en el mundo que vivimos, uno puede ir primaria, secundaria, universidad, y nunca ha trabajado, nunca ha salido al mundo a ver cómo son las cosas, y uno entra en una carrera sin experimentarla. Entonces no creo que una es mejor, más importante que las otras, pero creo que una educación sin ese tipo de experiencia no es una educación completa. Estoy de acuerdo. Cada vez más. O sea, porque a lo mejor antiguamente tenías tenías experiencias porque te tocaba, ¿no? Ujú. Ahora a lo mejor se compartimentaliza mucho y es como, no, hijo, tú tienes que estudiar y estudias y ese es tu trabajo y olvídate del resto de cosas, ¿no? Y que ya me encargo yo de hacerlas, ¿no? Em, pero y que ahora por eso también es muy importante vivir con un proceso educativo, ¿no? Acompañado por profesionales, este tipo de cosas que te enriquecen. Em, Dicho esto, también hay mucha gente que dice, oye, vale, todo esto me parece muy bien, pero no, algún padre o alguna madre que diga, o que tenga miedo o que piense que es una pérdida de tiempo esto de Sí. viajar. ¿Qué le dirías? Pues yo le diría que no lo es. Que, o sea, yo estoy en un sitio privilegiado porque yo lo he visto el cambio en estudiantes que vienen y las experiencias los impactan, que se van a su casa y son mejores estudiantes, mejores hijos, porque aprecian lo que tienen un poco más. Eh, pero yo lo entiendo porque en el mundo que vivimos es un mundo ahora para los niños que es muy estructurado, que ellos tienen una vida muy ocupada y creo que es un gran reto de nuestra generación ahora de como padres de tratar de romper eso un poco, no romperlo, sino de cambiarlo un poco porque creo que eso contribuye al nivel de ansiedad y depresión que hay en la juventud y creo que esos tipos de viajes cuando pueden quitar un poco la estructura y ser ellos mismos es muy enriquecedor. Entonces como que es necesario. Yo se los recomiendo a cualquier padre que, que tenga un estudiante, un niño, una hija, un hijo que quiera viajar o hacer un tipo de experiencia como esa, que lo consideren bien, que hagan su tarea, que hablen con personas como nosotros que lo hemos vivido, porque tanto como los cuentos que hemos hecho, tengo muchos más estudiantes que le ha impactado. Yo tuve un estudiante una vez en Panamá que fue mi peor estudiante. Yo estaba loco que él se vaya para su casa, porque era muy necio. Y a una semana la mamá me llamó y me dice, Harry, ¿qué le hiciste a mi hijo? Uf, ¿qué le hice? Y ella me dice, él llegó a la casa y me dio las gracias por la primera vez. Como mi hijo es diferente. Y yo digo, wow. En una semana. En una semana y fue el estudiante que yo pensé que no iba impactado porque era muy, muy necio, como que nada le gustaba, como que se quejaba mucho, pero al fin en su mente iba dando vueltas y sí le impactó. Entonces yo le diré a los que lo consideren, que no tiene que ser algo como de otro mundo, no hay que mandarlo a otro país necesariamente. Puede ser que vayan de Madrid a Granada por una semana o qué sé yo, que puede ser más local también, pero que sí tener experiencias fuera de la aula es necesario. Sí, 100%. 100%. Siguiendo con esto, ¿qué crees que el sistema educativo tradicional debería aprender del turismo experiencial? Que no todo es métricas, que no todo es como que una nota, que, que hay habilidades, que hay estudiantes que tienen habilidades que no están siendo reconocidas
porque no se capturan dentro de las notas. Yo tengo 2 hijos. Uno es muy, muy bueno con las clases. El estudiante mejor. Y el otro, no es que mal estudiante, pero tiene otras características. El Oscar puede estar aquí y conoce a cada persona y va donde ellos lo saluda y le habla como si fuera un adulto. Y tiene una manera de manejarse interpersonal que hay que esforzar eso, y eso no lo capta muchas veces la educación tradicional, porque no está dentro de la nota de ciencia, biología o lenguaje. Puede ser que un buen maestro te lo diga, mira, ese niño es así, pero no está en las métricas. Sí, qué pena que sea así, pero yo le tengo que evaluar de estas cosas. Sí, sí, exacto. Entonces son cosas, y son cosas que se valoran. Por ejemplo, tú fuiste vendedor. Y como vendedor, esas son los tipos de cosas que ayudan mucho. Esos skills, como Habilidades. esas habilidades de poder hablar con una persona, de verlos en los ojos y encontrar comunalidades entre ustedes, como que eso es muy importante. Y no es algo que igual que se habla mucho de los doctores, que los doctores no tienen el bedside manner, como se dice en inglés. Sí, que no, la parte social, o sea, tú puedes ser una eminencia en tu campo de la medicina, pero a lo mejor no sabes Comunicarte. tener empatía con el paciente, ¿no? Pero eso vale mucho, y creo que eso es lo que le hace Eso falta. vale y es de lo más necesario con un enfermo. O sea, No, con los enfermos, como ejemplo, se ha mostrado que si tú tienes una mentalidad positiva, si por ejemplo, que es obviamente afectada, de un doctor que te trate bien, ayuda a mejorarte. No va a ser lo único, necesitas medicina, pero ayuda. Entonces creo que ese tipo de habilidades no son métricas que todavía... ¿sabes? Obviamente hay excepciones, hay módulos que sí se enfocan en eso, pero no son como lo normal o lo más común en el nivel educativo en Occidente, creo. Hay una pregunta que se la he chivado porque sabía que venía con jet lag. Digo, vale, para que la vaya pensando. Sí, sí, sí. Que es la que hacemos a todos nuestros invitados para cerrar un poco la charla. ¿Cómo crees que será o te gustaría que fuese? Porque puedes contestar a las dos visiones. La educación de los hijos de tus hijos. Me veo como abuelo ya. Creo que ambas. Por ejemplo, del lado de cómo yo quiero que sea, obviamente para mí, en lo que he hecho en mi vida y lo que me he dedicado, creo que las experiencias, el viajar, debe ser parte de cada educación. Debe ser algo que todo el mundo hace, no dependiendo de su nivel adquisitivo, que se incorpore en la educación básica de todo colegio. A nivel de cómo yo lo veo, yo creo que más y más vamos a ver cómo la tecnología avanza a un nivel que vamos a ser como casi híbridos con la tecnología. Entonces creo que la educación se va a tener que adaptar a enseñar y promover más esas habilidades que la tecnología no nos puede dar. Esas habilidades blandas que hemos estado hablando mucho. Entonces creo que será así. Creo que el mundo se va a volver más y más tecnológico, y creo que las habilidades interpersonales, poder tener empatía, poder hablar con alguien y sentir lo que ellos sienten, poder entrar a una habitación y sentir como el aire el estrés de esa habitación o la felicidad de esa habitación o qué sé yo, va a ser más y más valoroso, y creo que vamos a comenzar a enseñar eso un poco más. Ojalá, eso espero yo. Qué bueno, Harry. Gracias por venir al Limonero. No, gracias por tenerme por aquí. Ha sido un placer, Dioli. No, y bueno, sobre todo, gracias por prestarte, porque fue como un atraco a mano armada. No, fue perfecto. Yo lo vi como
como algo como que cayó como Anillo al dedo. como anillo al dedo. Yo te escribí, voy a estar en Madrid para esto, para Fitur. Y tú de una vez, hey, vamos a hacer un podcast. Y yo dije, sí, no puedes decir que dije no o te di peros para dijiste nada. sí, dijiste que sí a todo. Di que sí. Mira, esto es algo de que hemos Sí. hablado otras veces. Hay que atreverse, hay que lanzarse, hay que decirle que sí a la vida. 100%. Creo que para mí muchas de las cosas que yo he podido lograr en mi vida es porque he sido el único que ha dicho que sí. Me ha costado un poco de pelo, pero, pero estoy aquí. Todavía tienes un poquito un para poquito. seguir diciendo que sí. Y me ha hecho más resiliente. Eso es. Nada, limones. Oye, os vamos a dejar los datitos Placer. aquí de Harry de Offbeat Travel porque lo que hace es una pasada. Espero que os haya gustado y aquí seguimos para ayudaros con las experiencias vitales. Hasta luego. Un placer.